rompen el CNC, pull up, no se cintura, no se ni cintura, Chinobis danza cura. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a estar hablando aquí sobre la cuarentena, caballero. Tenía ganas de hacer esto. Tenía mucho deseo de hablar sobre un tema random, así, un ratico, vaya. Vamos a estar aquí unos 15 minutos, 10 minutos, algo así, ¿sabes? ¿Ustedes se acuerdan de la cuarentena? Yo me acuerdo que, por lo menos aquí en Cuba, comenzó en marzo del 2020. ¿Se acuerdan que salió el primer caso ese de China? Que salían como que en los noticieros de la gente desmayándose de momento así en los lugares públicos así de China. Y uno como que decía, bueno, ¿sabes? Uno se sorprendía, pero uno no pensaba que eso iba a llegar aquí, ¿sabes? Por lo menos yo nunca pensé que el coronavirus iba a llegar a Cuba. Yo estaba súper metido en el canal de que eso era nada más en China, por allá en Asia. Porque imagínate, de China para Cuba es muy difícil, ¿sabes lo que te digo? Es como que si fuera un país, por ejemplo, Estados Unidos, que viene mucha gente para Cuba, es más común. Pero de China yo decía, bueno, no deben venir muchos chinos a Cuba, pero al parecer sí. Después salieron los casos en Italia. Después llegó el primer caso a Cuba, que fue un italiano. Y ya, y se jodió todo en marzo. Yo creo que fue en marzo que ya trancaron todo. Me acuerdo que yo estaba en 12 cuando eso, caballero. Yo estaba en 12 y tenía que hacer prueba de ingreso en mayo, creo que era. Y entonces en marzo cierran todo y nosotros nos quedamos así como, bueno, en el aire. Y entonces dicen, no, vamos a meter teleclases. Y metieron teleclases de esas, ¿sabes? Yo ni las veía, sinceramente. Yo no veía las teleclases, yo no puedo ser hipócrita. No sé si ustedes las vieron. Si alguien las vio, que comente aquí algo. Pero yo nunca vi ni una teleclase, ¿sabes? Nunca. Y la cuarentena fue una etapa, creo que fue un evento canónico para el mundo en general, ¿sabes? Vamos a obviar el tema de lo que es salud, de qué impacto tuvo en la salud y todo eso. Vamos a hablar más de cómo lo vivió uno. Por lo menos yo no cogí coronavirus, ¿sabes? Ni mi familia tampoco. Voy a hablar de cómo eran mis hábitos, cómo la pasé yo en la cuarentena. La cuarentena fue desde marzo, por lo menos aquí en Cuba, hasta julio por ahí. Porque me acuerdo que en julio ya podíamos salir a la calle con nasobuco, evidentemente, pero se podía salir, ¿sabes? Y bueno, de hecho mi cumpleaños es el 17 y fui a un hotel. Que es como que nada más se podía ir a los hoteles, no se podía ir a más ninguna playa. O sea, tú no podías ir a una playa pública ni nada. Si tú nada más podías ir a los hoteles. Ya, como era todo bien asegurado, te hacían la pruebita del PCR y todas esas cosas. Entonces la cuarentena llegó en marzo. Y fue una cosa que yo creo que a todos nos hizo como replantearnos muchas cosas de nuestra vida. Por lo menos la cuarentena fue mi evento canónico. Personalmente fue el del mundo en general, porque es una epidemia, una pandemia, ¿sabes? Pero creo que mucha gente cambiaron muchas cosas en la cuarentena. Es como que yo venía por lo menos de estar en un ambiente que era de mucha fiesta, mucha salida. Estaba en el IPVC en 12 grados. Era como 17 años tenía, para 18 ya. Llega la cuarentena y como que es pasar tiempo en casa, pasar tiempo con uno mismo. Es como que hace que uno reflexione y se dé cuenta de quién es uno en realidad, ¿sabes? Y no se deje influenciar por las cosas. Por lo menos fue mi evento canónico. Yo salí de la cuarentena totalmente diferente a como entré. Los días de la cuarentena eran... Yo por lo menos me despertaba súper tarde y me acostaba a tipo 5 o 6 de la mañana. Yo tenía el horario cambiado. Me ponía a ver vi muchas películas. Recuperé ese hábito de ver películas que yo no lo había perdido completamente. Yo siempre he sido cinéfilo, pero cuando entro al IPVC por el ambiente este de... ¿sabes? De la salida, de la adolescencia, dejé de ver un poco de películas, sinceramente. Y en la cuarentena, como no había más nada que hacer, dije, ok, voy a ver películas de nuevo. Y ya, y desde que salí de la cuarentena para acá, he visto muchas películas y recuperé esa pasión por el cine. Entonces, en eso, punto para la cuarentena, ¿sabes? Vamos a obviar todo el tema de salud, caballero. Vamos a obviarlo porque nadie la pasó bien en la cuarentena. Y el coronavirus fue un virus que acabó con miles de personas. Así que hay que respetarlo, pero vamos a obviarlo y vamos a centrarnos en cómo era el día a día en la cuarentena. Yo me acuerdo que literalmente uno se despertaba, comía algo. Yo me despertaba tipo... no sé, a veces 12 del día, 1 de la tarde, 2. Iba a esa hora a almorzar algo, lo que fuera, ¿sabes? Pero el tipo de desayuno, ¿sabes? No era que almorzaba un plato de arroz con nada, no. Era un pan con café con leche, mi tacita de café, lo que hubiera, normal. Entonces después, a eso de las 4 o 5 por ahí, almorzaba bien y entonces ya comía tipo 9 de la noche. Me acuerdo que yo vi completa The Walking Dead con mi mamá. Nosotros nos pasamos el día entero viendo The Walking Dead, era capítulos tras capítulos. Mi mamá y yo en el cuarto ahí viéndolo y disfrutando, ¿sabes? De ese tiempo en casa. También compartí mucho con mi familia, con mi mamá, con mi papá y con mi abuela.
que yo antes no compartía mucho con ellos por la escuela. O sea, tenía la escuela el día completo y cuando salía de la escuela me iba por ahí con mis amistades. Entonces yo no paraba en la casa, sinceramente. Y con la cuarentena pude parar más en la casa, estar más con mi familia, pasar tiempo con mi mamá, ver muchas series con mi mamá. También por la noche me ponía a ver películas. Había un grupo de WhatsApp que la gente crearon para conversar. La gente estaba súper aburrida. La cuarentena fue la que hizo que el stream despegara, ¿sabes? Lo que son Twitch, todas esas plataformas de streaming despegaron mucho con la cuarentena. Por eso después que se acaba la cuarentena, las plataformas bajaron su retención de público, porque la gente ya llegaba a su vida normal. Tenía que trabajar, tenían que estudiar. En la cuarentena no, tú te pasabas el día entero sin hacer nada, podías ver todos los streams que tú quisieras. Pero después de eso, como tú tienes ya responsabilidades, tú no puedes verlo. Así que creo que ese fue el año dorado para el streaming y para la creación de contenido en general. Porque no sé si ustedes se acuerdan, pero todo el mundo estaba haciendo retos. Todos los retos que aparecían por ahí se hacían. Yo me acuerdo que hice un reto que era de con un rollo de papel higiénico hacer dominios, ¿sabes? Fútbol, hacer 10 dominios. Y me acuerdo que yo lo hice y lo subí a Instagram. De hecho, yo creo que lo tengo por ahí archivado. Si lo tengo, lo voy a buscar y lo voy a poner aquí. Me acuerdo que hice 10. Cuando hice 10, metí un brinco así como que celebré y lo subí a Instagram, lo subí a WhatsApp, a todos los lugares lo subí. Me acuerdo, y se hacían muchos retos, la gente hacía muchas interacciones, ¿viste? Entre uno, grupos de WhatsApp, charlando. Y eso fue como que algo que hizo como que la gente valorara más lo que es pasar tiempo solo, pasar tiempo en casa. Y entonces ya, lo que pasa es que todo se va a un extremo. Cuando se acaba la cuarentena, cuando está empezando, como que la gente era, mira, vamos a pasar tiempo en casa, sin ir a la escuela. Entonces cuando ya se está acabando la cuarentena, ya la gente estaba cansada, estábamos obstinados sinceramente. Y todos los estados eran de, coño, cuando se acabe la cuarentena voy a coger una fiesta tremenda, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y es verdad, literalmente, yo no, porque yo no salí mucho después de eso. Pero hubieron personas que saliendo de la cuarentena no paraban en sus casas, o sea, peor que como eran antes, como que todo ese tiempo trancados los hizo como que después soltarse, pero vaya, se soltaron pero suelto y carretera y cogieron tremenda velocidad y se fueron al extremo. Entonces eso fue lo que pasó en la cuarentena. Por lo menos aquí duró lo que es cuarentena de no poder, por lo menos aquí duró lo que es cuarentena de no poder salir ni a la esquina, como 2 meses, creo, a ver, marzo, mayo, junio y julio. A principios de julio ya se podía salir, bueno, 3-4 meses. Y ya después era normal, tú podías andar por ahí con tu nasobuco. Y ya, creo que, no sé, yo hacía bastante cosas en la cuarentena. Me puse a leer también mucho, creo que todo el mundo leyó. Me puse a hacer ejercicio. Yo creo que hacía bastante cosas en la cuarentena. Yo creo que, mira, me puse a leer, me puse a hacer ejercicio. Hacía planchas, pero cantidad. Es que estaba aburrido, sinceramente. Me tiraba hasta fotos por gusto. Yo que nunca en la vida me había tirado fotos, me empecé a tirar fotos por gusto, sí. Ni las subía ni nada, pero bueno. Y compartía mucho con mi familia, sobre todo. Yo en la cuarentena hice ejercicio, hacía bastante plancha, tengo que reconocerlo. También leí bastante. Y sobre todo ver muchas series, películas, ver mucho Instagram, YouTube. Los creadores de contenido, por lo menos en la cuarentena, vaya, se hicieron millonarios casi todos porque había mucho público disponible. Y eso fue lo que yo hacía, sobre todo en cuarentena. Ese era mi día a día. Me acuerdo como que uno estaba metido en su mundo, comiendo bastante. Yo comía cantidad en la cuarentena. Yo en la cuarentena subí de peso, fácil subí de peso. Y ya después la cuarentena fue como que lo típico que no podías andar por ahí sin azúcar, pero ya eso no es ni cuarentena. Después sí, pasando el verde, sí estuve como que con sospecha de COVID. Eso fue un año después de la cuarentena. Y ya, y normal. Pero lo que es cuarentena fueron marzo, abril, mayo, junio y principios de julio, por lo menos aquí en Cuba. Esos fueron los meses, me acuerdo, trancados, la gente obstinada, pero hizo que reconectáramos mucho con nosotros mismos. Fue un evento canónico para el mundo entero. Pónganse a pensar que nosotros vamos a poder decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que vivimos la COVID-19, ¿sabes? Vivimos una de las mayores pandemias que ha habido en la humanidad. Y míranos aquí, ¿sabes? Y es como que es una historia, una anécdota que podemos contar. Hubieron personas que les tocó estar en la peste negra y a nosotros entonces nos tocó estar en el COVID-19, ¿sabes? Y creo que es una anécdota que tenemos para contar, que vivimos esa pandemia. Lo malo de eso fue el fútbol. Ahora que me estaba acordando, no hubo fútbol. En la cuarentena no había fútbol. Después fue que se abrieron los campos, pero era entonces sin público, se escuchaba el ruido de los jugadores. Es como que es diferente, es otra vibra. Ahí fue como que me dio un golpe de realidad de que el fútbol es mucho de los fanáticos, porque un campo sin fanáticos
no es nada, ¿sabes? Es como que se notaba mucho la diferencia, el ambiente. Ahí fue cuando a Cristiano creo que lo sancionaron por un gesto que hizo, que él iba llegando al estadio cuando estaba en la Juventus y estiró la mano así como para saludar a gente invisible, ¿sabes? Y fue súper divertido ese momento, aunque lo sancionaron, la gente se puso sensible y bueno, es lo que pasa a día de hoy. Y bueno, nada, eso fue lo que pasó en la cuarentena, así viví yo la cuarentena. Y déjenme aquí cómo vivieron ustedes la cuarentena, qué hicieron ustedes. Ojalá que ninguno se haya enfermado, porque de verdad que el COVID deja muchas secuelas. Pero bueno, cuéntenme qué hicieron ustedes en las cuarentenas, déjenme aquí en los comentarios que quiero leerlos. Gracias por ver hasta aquí si llegaste. Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos para que nos cuenten sus anécdotas sobre la cuarentena. Y muchas gracias.